Este es el decreto número 555-88, donde dice, emitido por el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana, dicta la ley sobre asociaciones cooperativas. Es decir, que ya ellos, el Estado Dominicano, a través del Poder Ejecutivo, miró la ley y dictó el reglamento de aplicación de los derechos del socio. Aquí dice, en el artículo primero del decreto, se concede el beneficio de la incorporación a la siguiente cooperativa. Es decir, que simplemente por incorporar una cooperativa, ya los socios tienen un derecho de incorporación adquirido. Y el artículo 2 dice, dichas asociaciones cooperativas gozarán de personalidad jurídica y de los beneficios que le acuerde la ley desde la vigencia del presente decreto. Es decir, desde la vigencia del decreto yo tengo derechos adquiridos ya. Quiero también leer en el artículo 9 de los estatutos: al producirse finalmente retiro voluntario, renuncia, la expulsión o muerte de un socio. Es decir, en esta parte se habla de solicitud de retiro voluntario, pero también dice en el párrafo 1 del artículo 9, en el caso de que se presenten uno más retiro voluntario, en el caso de que se presenten uno más retiro voluntario o expulsión en un mismo mes y la devolución de sus saberes a juicio del Consejo de Administración pudiera ser perjudicial al desenvolvimiento económico y al desarrollo de la cooperativa, dicho consejo podrá diferir el pago por un periodo no mayor de un año, previa aprobación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y DECO, actuando de acuerdo con lo que establece el artículo 13 del reglamento C2386. Es decir, este reglamento 86, lo que dice, actuando conforme a lo que establece el artículo 13 del reglamento de aplicación, ellos nunca conocen lo que es el reglamento de interpretación de la ley. Entonces, eso para que ustedes sepan cuál es el proceso. Esta es la ley donde dice claramente en el artículo 8, letra I, mínimo de capital pagado para iniciar operaciones. En esta parte, cuando dice en el artículo 9, en el segundo párrafo, por concepto de aportación al capital, dejémoslo ahí nada más. Yo le pregunto a Luis Felipe Hernández y a Maximino Durán, ¿dónde yo aporté al capital suscrito y pagado? ¿Mis 105 pesos son ahorro o son aporte del capital de operación a la cooperativa El Sol? Los estatutos dicen, por concepto de aportación al capital. ¿Dónde? Yo le pregunto a Maximino Durán, el presidente, y a Luis Felipe Hernández, el presidente actual, ¿dónde yo aporté al capital en la empresa de operación en el 1988? Que sean ellos que me digan cuándo yo aporté al capital, porque ¿por qué soy codueño titular? ¿Por qué participé en la constitutiva de una asamblea constitutiva allá en el Conde con Meriño? Yo soy parte, codueño titular de la empresa cooperativa El Sol. Ahora me pusieron los cuartos, se los repito, como 100 pesos de ahorro. Ahorro. ¿En qué parte tengo operación? Cuando se inició la cooperativa, que comenzó operación, comenzó con un capital de operación. Que el licenciado, que ellos, Maximino Durán, el presidente, y Luis Felipe Hernández, que me digan dónde fue que yo aporté al capital. Hablan, aquí en el 2010, habían 93 socios. También habían, el 5-10 del 2010, habían 93 socios. Más adelante después, subieron a 103 socios. ¿Cuántos socios de estos que están aquí del 2010 han renunciado? Cuando yo estoy reclamando del 2013, del 2006 hasta la fecha, ¿cuántos socios han renunciado? Y esto había 93 socios en el 2010. Ahora, ¿cuántos socios hay actualmente? Este es un listado de la cooperativa de transporte, evaluación de los socios por categoría, cooperativa de transporte El Sol, evaluación de socios por categoría. Entonces, ahora que digan ellos cuántos socios hay, hablan en una carta que mandaron ellos, el presidente, de que 275 socios. ¿Qué hacen ellos? También le mandan a decir a ellos en qué hemos fallado, pero fácilmente que fallan. En una asamblea, por ejemplo, ahora en esta asamblea del 8 de septiembre, por ejemplo, algo sencillo, el Consejo propuso la modificación estatutaria sin presentar un preliminar,
lo que ha de ser una modificación oficial. Hacen propuestas. Propuesta es para confundir lo que es un plan preliminar, lo que ha de ser oficial. Entonces, ya aprobaron modificación sin los socios conocer qué artículo van a modificar, cuál es la razón de la modificación. Entonces, ya aprobaron la modificación sin los socios vulnerables e ignorantes. ¿Qué están aprobando? Debió haber un preliminar 10 días antes de la asamblea para que los socios vayan edificados para entrar en debate y discusión. ¿Cuál es la razón? No, lo obligan y después el acta la legalizan y ya está legalizado. Aprobamos una modificación sin conocer. Entonces, cuando van a la próxima asamblea extraordinaria, dice ya está aprobado en la asamblea anterior tal. Una forma de mal procedimiento que hacen. Y engañan a los otros haciéndolo aprobar cosas que ellos no conocen. Hay mucho más detalles de probarle a ellos el mal procedimiento. Además, no dan los detalles. Otro video.